Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Vamos a estudiar para el curso de primero de bachillerato el tema fuerzas y en particular un segundo ejemplo de aplicación de la condición de equilibrio de traslación. Te recomiendo que veas el primer ejemplo si todavía no lo hiciste. Lo haremos sobre el siguiente ejemplo. La masa del cuerpo colgado del sistema es de 1000 kilogramos. Calcula la fuerza que soporta la cuerda que forma un ángulo alfa de 30 grados con la horizontal y la que ejerce el soporte rígido que forma un ángulo beta de 50 grados. Vamos a empezar como siempre dibujando todas las fuerzas involucradas en el sistema. El peso, P, estamos en el campo gravitatorio, por tanto el peso siempre aparece. Y a continuación tenemos dos elementos estructurales. Conviene recordar que los elementos estructurales flexibles, tales como cuerdas por ejemplo, solo pueden ejercer fuerzas de tracción. Por tanto, la cuerda realiza una fuerza de tracción. Los elementos rígidos, como el soporte del que se nos habla en el enunciado, puede ejercer una fuerza de tracción o de empuje. Por tanto, tenemos que decidir cuál es el sentido de esa fuerza. Podría ser descendente, pero es importante percatarse de que una fuerza descendente sería imposible que pudiese mantener la condición de equilibrio junto con las otras dos. Todas ellas tienen componentes descendentes que no se podrían anular. Una fuerza de este tipo no sería viable para establecer la condición de equilibrio. La orientación debe ser por tanto la contraria y el sentido de esa fuerza debe ser ascendente. Dibujemos esas fuerzas en un sistema de referencia cartesiano. El peso actúa únicamente en la dirección del eje Y, pero tanto F como T lo hacen en ambas direcciones. Tienen una acción horizontal y tienen una acción vertical. Es importante que te des cuenta de que esto siempre va a ocurrir cuando las fuerzas operen entre los ejes. Si lo hacen sobre un único eje, esa será la única acción que realizan. Pero si operan entre ellos, tendremos que descomponerlos de acuerdo con los procedimientos ya estudiados. Descompongamos F. Por su extremo trazaremos una paralela al eje X y una paralela al eje Y. De ese modo ya tenemos el paralelogramo y podemos representar en él las componentes Fx y Fy. Haremos lo mismo con la tensión. Descompondremos la tensión trazando una paralela al eje Y por su extremo y una paralela al eje X también por su extremo. Representaremos a continuación sus componentes T sub I y T sub X. Apliquemos ahora la condición de equilibrio. La suma de fuerzas debe ser igual a 0. Con lo cual, si trabajamos con las componentes, plantearemos que todas las fuerzas verticales se deben de anular, a la vez que también se deben de anular todas las fuerzas horizontales. De acuerdo con nuestra gráfica, T sub X actúa hacia la izquierda, F sub X actúa hacia la derecha y no hay ninguna otra fuerza en la dirección horizontal. Por tanto, se anularán cuando tengan igual valor. Por otra parte, en la dirección vertical, ahora vemos que F sub I apunta verticalmente hacia arriba, mientras que T sub I y el peso apuntan verticalmente hacia abajo. Se anularán cuando la suma de las que actúen hacia arriba, en este caso solo F sub I, sea igual a la suma de las dos que actúan hacia abajo, T sub I más el peso. Es importante que te des cuenta que estamos aplicando el mismo procedimiento que en otros casos, pues por ejemplo que el vídeo anterior al que hacía referencia antes, y sin embargo estas ecuaciones a las que ahora llegamos son diferentes. Por eso hay que adaptar el procedimiento a cada sistema de fuerzas que tengamos en cada figura. Recordemos que cuando trazamos el paralelogramo para descomponer T, la tensión, lo dividía en dos partes iguales, y siendo los lados perpendiculares, hablamos de un triángulo rectángulo. En ese triángulo rectángulo identificamos el ángulo alfa, y por tanto, conocido T y conocido el ángulo alfa, podemos escribir la expresión de T sub X. T sub X es el cateto contiguo al ángulo alfa. Escribiremos T, la hipotenusa, por el coseno de ese ángulo. T sub I es, en el paralelogramo, el lado vertical,
y dado que los lados opuestos del paralelogramo son iguales, es a su vez el cateto opuesto al ángulo alfa en nuestro triángulo rectángulo. Y dado que los lados opuestos del paralelogramo son iguales, es a su vez el cateto opuesto al ángulo alfa en nuestro triángulo rectángulo. Por tanto, lo podremos escribir multiplicando la hipotenusa por el seno del ángulo alfa. Si nos vamos al lado derecho de la figura, cuando construimos el paralelogramo para obtener las componentes de f, esta lo dividía en dos partes iguales. Por el mismo motivo de antes, tenemos un triángulo rectángulo. En ese triángulo rectángulo identificamos el ángulo beta. F sub x será el cateto contiguo al tal ángulo beta, por tanto, lo escribiremos como la hipotenusa f multiplicado por el coseno de ese ángulo. Y ocurre lo mismo con f sub y. En un paralelogramo, los lados opuestos son iguales. Por tanto, el lado de f sub y será el cateto opuesto al ángulo beta, y por tanto lo escribiremos como la hipotenusa multiplicado por el seno. Si sustituimos las componentes en las condiciones de equilibrio fx y fi, después de sustituir los valores por los senos y cosenos respectivos de los ángulos indicados y resolver el sistema de ecuaciones, obtenemos los valores de t y de f. Si te pareció interesante la propuesta de hoy, nos vemos caminando entre la ciencia como siempre, subidos a hombros de gigantes.